Tales of Jaren. Here's Man. ¿Qué tal? Video tutorial número 10 del curso, en el que empezamos un nuevo bloque dedicado a la manipulación del DOM, del Document Object Model, a través de jQuery. Vamos a empezar una serie de videotutoriales en las que aprenderemos cómo cambiar el aspecto de nuestras páginas mediante comandos jQuery. jQuery nos permite crear elementos y atributos en una página web, prácticamente como si fuera un mago. Y desde luego, igual que puede hacer que esos elementos aparezcan o que esos atributos cambien, también puede hacer que los elementos o los atributos desaparezcan. Y vamos a empezar viendo cómo podemos modificar, cómo podemos manipular los atributos que se encuentran en una página. No es nada nuevo, a lo largo del curso ya hemos estado utilizando los métodos que aquí ves, el método addClass o el método removeClass, que nos sirven para poder cambiar la apariencia de los elementos de una página. Porque justo lo que hacen estos dos métodos de jQuery es modificar, es manipular el atributo class, o del modo en el que se le llama cuando utilizamos el scripting del DOM, de Document Object Model, la propiedad class name. Como ya sabemos, el método addClass lo que hace es crear o añadir el atributo, mientras que removeClass lo que hace es borrarlo. Si añadimos a estos dos el método toggleClass, con el que ya también trabajamos, que lo que hace es alternar entre los dos, hacer que se vaya añadiendo o eliminando el atributo. Y pues con esto, justo lo que tenemos es un método completo, robusto y eficiente para poder manejar un atributo en concreto, en este caso el atributo class, mediante el uso de jQuery. Pero este atributo class no es el único de los atributos que podemos manipular mediante el uso de jQuery y modificar, por tanto, el DOM, el aspecto de nuestra página. Existen otros muchos atributos a los cuales vamos a poder acceder a través de jQuery y con esto, de ese modo, cambiar partes de nuestra página. Por ejemplo, aquí tenemos algunos: ID, rel, href o title, por poner algunos ejemplos. jQuery cuenta con los métodos, aquí lo vemos, attr de atributo y removeattr, que permiten de nuevo añadir o eliminar atributos. También, como ya vimos en anteriores ejemplos, son métodos de class, pero podemos también utilizarlos directamente sin necesitar usarlos como métodos de class, con lo cual reduce la cantidad de código a escribir. Muchos de estos atributos de los que estamos hablando no son fácilmente manipulables si no contamos con la ayuda de jQuery. Pero además jQuery nos permite modificar más de un atributo a la vez, similar a lo que ya estuvimos haciendo cuando trabajamos con propiedades CSS múltiples mediante el método CSS. Pues algo similar podemos hacer con los atributos de cualquier elemento de los que tengamos dentro de nuestra página web en el DOM. Por ejemplo, podemos configurar fácilmente los atributos ID, rel o title
para los enlaces que tengamos en una página web, y podemos modificarlos todos a la vez. Es justo el primer ejemplo práctico que vamos a ver. Para hacerlo vamos a utilizar un código HTML sencillo. Aquí podemos verlo, en el cual sobre todo nos interesa, vamos a ver ahora, este div que aquí podemos ver de nombre capítulo, dentro del cual, como vemos, se encuentran varios párrafos y enlaces. Lo podemos ver también en modo código. Aquí vemos el div capítulo y dentro de varios párrafos con enlaces. Pues lo que queremos es utilizar jQuery para poder iterarnos a través de todos los enlaces que tengamos dentro de este div de clase capítulo y aplicarle distintos atributos. Aplicarles atributos a todos estos enlaces. Si solo necesitáramos configurar un atributo y que tuviera un valor común para todos los enlaces, pues entonces es muy sencillo, podríamos hacerlo con una única línea de código. Dentro de Document Ready tendríamos que escribir en primer lugar el selector, que recuerda que son todos los enlaces dentro del div capítulo, por lo tanto sería de este modo. Y ahora le aplicamos el método del que hablábamos hace un momento, attr de attribute. Y ahora, entre paréntesis, como argumentos, le pasamos los atributos que queremos aplicar. En este caso, como decíamos, es uno solo. Y sigue la misma sintaxis que veíamos en el método CSS. Entre llaves, pares de nombre, valor. Vamos a aplicarle el atributo, por ejemplo, los enlaces rel external, para indicar que todos estos enlaces son externos a nuestra propia página, por poner alguno. Pues de este modo ya lo que estamos haciendo es que todos los enlaces que se encuentren dentro del div capítulo van a tener en sus atributos rel como externa. Si volvemos al código HTML y vemos cualquiera de los enlaces que tenemos dentro del div capítulo, por ejemplo este que vemos aquí, vemos como no tiene ningún atributo aplicado. Aquí tenemos el href y no le aplicamos ningún otro atributo. Por tanto, no debería tenerlo tampoco ahora cuando lo vemos en el navegador. Sin embargo, si seleccionamos cualquiera de esos enlaces y vemos el código, por ejemplo de este modo, ver código fuente seleccionado, aquí lo vemos, observa como ahora aparece en A el atributo rel como external aplicado. Esto podríamos hacerlo con cualquiera de estos enlaces y en todos veríamos cómo aparece ese atributo que aplicamos mediante el uso del método attr de jQuery. Este es el método más sencillo, ya que solamente queremos aplicar un atributo que además es igual para todos los enlaces. Pero imaginemos, por ejemplo, que queremos aplicarle el atributo id, que, como ya sabes, tiene que ser único para cada elemento al que se le aplique, para que el código HTML se comporte de modo predecible. Así que, ¿cómo podríamos hacer para que cada uno de los enlaces tenga un id distinto aplicado mediante el uso de este método attr? Para lograrlo podemos utilizar la función de jQuery each, que como vemos aquí dentro de la documentación ya nos indica que es un modo de construir un loop dentro de jQuery, más directo que utilizar un loop for. Each lo que hace es funcionar como un iterador, así que se va repitiendo, y lo que vamos a hacer nosotros es usar each como una función anónima y le vamos a pasar un índice
que es lo que posteriormente vamos a añadir a cada ID, que por lo tanto hará que esa ID sea distinta, ya que el each irá cambiando cada vez que se vaya iterando. Vamos a reescribir de nuevo el código. El selector va a ser exactamente el mismo, todos los enlaces que haya dentro del div de clase capítulo. Y ahora vamos a aplicarle, como decíamos, ese método, el método each, al que como argumento se le pasa un índice, que es justo lo que nos va a permitir, como va a ir variando cada vez que se vaya iterando, añadirle a cada enlace un ID distinto. Lo pasamos como función anónima, así que por lo tanto ya lo escribimos directamente aquí. Llegados hasta aquí, creo que no tendrá que tener problema para entender. Ahora lo que irá haciendo mediante el uso de each es iterarse por todos los enlaces que haya dentro del div capítulo. Y a todos esos enlaces, por lo tanto, usamos des, les aplicamos el método add para aplicarle atributos, que en este caso vamos a aplicarle el atributo que ya usábamos antes, el de rel external, y vamos a aplicarle también el id. Así que abrimos las llaves y ahora vamos aplicando como pares. Podría ya estar escrito a continuación, pero para que quede más claro, vamos a ponerlo debajo. Aquí tendríamos el rel external y ahora separado por comas, vamos a ponerlo también debajo. Vamos a poner, todos los enlaces son a la Wikipedia, así que vamos a poner enlace wiki y un guión más el index, que irá cambiando cada vez que se vaya iterando por cada uno de los enlaces. Empezará con 0, por tanto el primer ID será enlace wiki 0, el siguiente enlace wiki 1, enlace wiki 2 y así sucesivamente. Con esto conseguimos que el ID de cada uno de los enlaces sea distinto, que es lo que queremos. Se hará por tantos enlaces como haya dentro del div capítulo. Por esto un loop for aquí no nos valdría, o sería mucho más complejo. Se podría hacer con un loop for in, pero desde luego con each, como vemos, nos facilita de nuevo muchísimo el trabajo. Simplemente cerramos las llaves y paréntesis y de este modo ahora ya tenemos indicado que a todos los enlaces que haya dentro del div capítulo se le apliquen dos atributos, rel con el valor de external y un id que será con el valor de enlace wiki más un index que irá cambiando a medida que se vaya iterando en los enlaces. Desde luego, si añadimos más enlaces, automáticamente el sistema funciona igual. Si de nuevo vemos el archivo en el navegador, observa como ahora, si seleccionamos cualquiera de los enlaces y vemos su código, aquí ahora aparece id enlace wiki 0 rel externa. Este es el primero de los enlaces. Si lo hacemos con cualquiera de los otros, observa como ahora aparece id enlace wiki 6 rel externa. Por tanto, se le ha aplicado a todos, pero ahora ya el atributo id conseguimos que sea distinto para cada enlace, como es obligatorio. Y así podríamos seguir aplicando distintos atributos mediante jQuery. Vamos, por ejemplo, a añadir un tercer atributo, title, que será el que aparezca cuando nos pongamos con el cursor sobre el enlace. Pero ya vamos a llevar también a cabo algún otro cambio para depurar, para mejorar el código. Vamos a añadir, por tanto, un tercer atributo title, pero en este caso vamos a poner un mensaje dentro del título y va a hacer referencia a los enlaces que llevan a la Wikipedia. Por tanto, vamos a indicar aquí primero dentro del selector que sea para los enlaces que haya en el div de clase capítulo, pero solo si tienen como href, como atributo href, la Wikipedia. Si no es así, por lo tanto, que no aparezca el mensaje. Para ello usamos una expresión regular en la que indicamos simplemente de este modo. Ahora sí, que se ejecute solo si el enlace tiene como href Wikipedia.
Vamos también a llevar a cabo, como hicimos en otras ocasiones, guardar el des dentro de una variable. En este caso no debería dar problemas, pero si hay distintos tipos de enlaces, entonces sí, que no vayan todos a la Wikipedia, podría dar problemas. Así que vamos a crear una variable, ya lo hicimos en otras ocasiones, con lo cual garantizamos que sea donde sea, siempre esté haciendo referencia a el mismo des. No, muy sencillo, simplemente creamos esa variable y dentro incluimos el des, vamos a llamarle por ejemplo deslink, y ahora tenemos que cambiarlo aquí. Así ya, de este modo, tenemos ahora referenciado this mediante el uso de una variable. Y ahora lo que hacemos es añadir aquí ese nuevo atributo que queremos aplicar, en el que también vemos claro por qué es necesario el usar esta variable, porque ahora lo que vamos a hacer es que cuando se ponga sobre el cursor en la propiedad title, en el atributo title del enlace, que aparezca un mensaje aprende más sobre, y ahora usamos deslink test para que aparezca en cada caso el texto del enlace, y por lo tanto aparecerá aprende más sobre el nombre que sea en la Wikipedia. Y si de nuevo lo probamos en el navegador, observa cómo ahora, cuando nos situamos sobre cualquiera de los enlaces que llevan a la Wikipedia, aparece el aprende más sobre el nombre, en este caso William Randolph Hearst, o aprende más sobre luces de la ciudad, aprende más sobre, como vemos aparece el texto como indicamos. Si vemos de nuevo el código fuente, observa cómo ahora aparece el atributo title, el atributo id y el atributo rel, los tres que le hemos aplicado. Si añadimos dentro del mismo div cualquier otro enlace, por ejemplo este, que no vaya a la Wikipedia, aquí vemos por ejemplo que va a IMD, a cualquier otro que no sea la Wikipedia. Si volvemos a probar, observa como cuando ponemos encima no aparece igual que en los otros. En esto sí aparece el mensaje, el tip, aquí no aparece, y del mismo modo si vemos el código fuente no se le ha aplicado ningún atributo porque indicamos que sea solo aquellos que tengan como href la Wikipedia, cosa que en este caso no ocurre. Pues vemos de este modo cómo podemos modificar los atributos directamente mediante el uso de jQuery. Pero para seguir profundizando sobre cómo podemos modificar el DOM con jQuery, tenemos que volver a hablar de una función con la que llevamos trabajando desde el principio del curso, que es la función factoría con el símbolo del dólar. La llevamos utilizando en todos los scripts para acceder a elementos que se encuentren en un documento y como ya dijimos en alguna otra ocasión, nos encontramos ante el verdadero corazón de la librería de jQuery, ya que es usado cada vez que vinculamos un efecto, un evento, una propiedad a un conjunto de elementos relacionados. Pero esta función tiene otra funcionalidad muy importante que se encuentra dentro de sus paréntesis. Una característica tan poderosa que podemos cambiar no solo la apariencia visual, sino también los contenidos que tenga una página. Para ello simplemente tenemos que insertar dentro de los paréntesis un conjunto de elementos HTML, con lo cual podemos cambiar la completa estructura del DOM. Creo que a nadie se le escapan las enormes posibilidades que esto abre en el trabajo de una página web, pero también no debemos olvidar que no es aconsejable que determinada información visual o de texto solo esté disponible para navegadores que tengan habilitado JavaScript.
Vamos entonces a buscar una funcionalidad que aplicar con este sistema que siga manteniendo los principios de la web semántica, por lo tanto que lo fundamental se vea con o sin JavaScript, pero que sin embargo añada mejoras para aquellos que utilicen JavaScript. Lo vamos a hacer con el sistema que se suele utilizar en las preguntas frecuentes, en las FAQ, dentro de muchas páginas web. Vemos aquí lo que vamos a hacer. Simplemente en la página que ya estábamos utilizando vamos a añadir unos cuantos párrafos y vamos a añadir de nuevo mediante jQuery debajo de cada párrafo un enlace volver arriba que irá a un ancla que estará al principio de la página y que también incluiremos mediante código con jQuery. Como vemos, cuando pulsemos sobre cualquiera de estos enlaces vuelve al principio de la página. Es algo muy común en las FAQs y nos libra de tener que estar escribiéndolo debajo de cada párrafo. Automáticamente aparecerá y vamos a ver ahora cómo hacerlo. Para empezar vamos a añadir esos elementos que queremos que aparezcan en la página utilizando el sistema que decíamos hace un momento de pasarlo como argumentos dentro de la función factoría $, y por tanto entre los paréntesis podemos incluir cualquier tipo de elemento HTML. Así que añadimos para empezar el enlace que vamos a mostrar debajo de cada párrafo. Aquí vemos el sistema, como decíamos, $, y entre los paréntesis, como string, el código HTML. Aquí, como vemos, el texto volver arriba y un enlace href que irá a un ancla con el ID arriba, que es justo ahora lo otro que vamos a crear. Ahí tenemos, del mismo modo, por el mismo método, creado el ancla. Si ahora, tal como está, lo probamos, aquí tenemos la página en la que aparecen esos párrafos dummies que he añadido, sin más, pero como vemos no aparece ninguno de estos enlaces. ¿Qué significa esto? De momento los hemos creado, pero no los hemos añadido como elementos de la página. Para hacerlo vamos a tener que utilizar algún otro método, los métodos de inserción de jQuery. jQuery cuenta con dos métodos para insertar elementos antes de otros elementos. Son los métodos, aquí puedes verlos, before, insert before, y cuenta con otros dos métodos para insertar después de otro elemento, que es after y insert after. After e insert after y before e insert before tienen la misma funcionalidad. Lo único que cambia es el modo en el que se encadenan con el resto del código, con los selectores o con la funcionalidad que se ejecute. Lo veremos ahora en un momento. Cuando escribamos el código se entenderá mejor la diferencia. Nosotros, para lo que queremos, para añadir esos dos elementos que hemos creado, vamos a utilizar el método insert after y vamos a verlo en el código. Aquí, por tanto, creamos ese enlace que queremos que aparezca después de cada párrafo que están dentro del div capítulo. Pues, por tanto, lo que hacemos ahora aquí, después de crearlo, es añadirlo mediante el uso, como decíamos, de insert after, y aquí es lo que indicamos, que crea este nuevo elemento y que lo inserte después de cada párrafo que haya en div capítulo. Como decíamos, en cuanto a funcionalidad, el método after y insert after, el que estamos utilizando, harían exactamente lo mismo, pero lo que cambia es que la expresión del selector, en el caso de after, iría precediendo al método en lugar de seguirlo. Así que, como vemos aquí, tenemos primero el método y después tenemos el selector. Veamos un momento cómo tendríamos que ponerlo si quisiéramos escribirlo con after. Escribimos aquí ese código solo para compararlos, posteriormente borramos desde luego uno de ellos, pero observa cómo la diferencia es que aquí ahora al principio indicamos el selector, mientras aquí lo que primero que hacemos es crear el nuevo elemento. Y aquí
al final, después del método after, creamos el nuevo elemento, mientras que con insert after lo que va es el selector. ¿Por qué hacer esto? ¿Qué diferencia hay de usar un método a otro? Usando el primero de los métodos, con insert after, una vez creado, podemos seguir actuando sobre el elemento que hemos creado y podemos seguir añadiéndole más métodos y llevar a cabo más modificaciones. Mientras que con after, sobre lo que podemos seguir actuando y llevar a cabo modificaciones es sobre el selector. Así que según queramos llevar a cabo más modificaciones en el selector o en el elemento creado, esa es la diferencia de usar insert after o usar after. Para lo que estamos haciendo ahora, estamos usando insert after, así que vamos a borrar esta parte, pero sí que es importante entender la diferencia. De nuevo, para profundizar en la documentación de jQuery puedes ver más ejemplos. Pues vamos a guardar esta versión que hemos creado y vamos a ver qué resultado tenemos de momento en nuestra página HTML. Aquí tenemos la página de nuevo y ahora sí vemos cómo debajo de cada párrafo nos aparece el enlace. Pero si pulsamos sobre el enlace de momento no ocurre absolutamente nada, porque le estamos indicando que vaya a un ancla de nombre arriba que, aunque creamos, no hemos añadido todavía a la página. Por tanto, estamos en la misma situación que teníamos antes con este enlace. El ancla está creada, la creamos entre los paréntesis de $, pero no está añadida a la página. Así que, por lo tanto, para que funcionen los enlaces, tenemos ahora que añadir ese ancla. De nuevo, para lograr esto, jQuery cuenta con una serie de métodos. Aquí vemos append, append to, prepend o prepend to, que nos permiten añadir código dentro de elementos ya existentes. En este caso lo que queremos es añadir esta ancla al cuerpo, al body, con lo cual irá siempre al principio de la página, que es lo que queremos. Vamos a usar para ello prepend to. De nuevo, recuerda que para cualquiera de estos métodos tienes ejemplos dentro de la documentación para profundizar, pero lo que vamos a usar ahora es prepend to y pasándole como selector el cuerpo, body, y con esto vamos a hacer que vaya este elemento creado al principio de la página. Pues simplemente esto, aquí tenemos creado ese ancla y ahora lo que vamos a hacerlo es añadírselo al cuerpo mediante el uso del método prepend to. Simplemente eso, prepend to a el body. Ahora sí, aquí le indicamos en un enlace que vaya al ancla con el ID de arriba y aquí creamos ese ancla y se lo añadimos al principio del cuerpo mediante el uso de prepend, para que vaya al principio. Pues ahora sí, con este código vemos como si lo probamos, al pulsar sobre cualquiera de los enlaces, volver arriba, va al principio del cuerpo mediante el uso de ese prepend to. Ahora, para mejorar aún más el código, como vemos en los primeros párrafos aparece ese enlace volver arriba y no tiene mucho sentido, ya que está en la parte superior y por lo tanto que pulsemos no pasa nada porque ya se encuentra en lo alto del body. ¿Cómo podríamos hacer para que en los primeros párrafos no aparezca? Si recuerdas, ya hemos utilizado el método equal para referirnos a un elemento, en este caso los párrafos, igual a. En este caso queremos que se le aplique a todos los elementos después de varios. Pues para esto también jQuery cuenta con un método que aquí vemos. Tenemos el método equal, que es para indicar un elemento en concreto, por ejemplo el párrafo número 0, 1, 2, 3, pero tenemos el otro GT, que con esto le indicamos todos los elementos que estén con un índice por encima del que se le indique. También se podría hacer con LT para que fuera por debajo, pero lo que queremos es que no aparezca en, por ejemplo, los 2 o los 3 primeros, por ejemplo en 0, 1 y 2, o 0, 1, 2 y 3, por tanto en esos que ya aparecen, pues que no haya que pulsar. Así que aquí, como vemos, aunque podría variar según la resolución de la pantalla, los 4 primeros aparecen
cuando el body está aún en la parte superior. Por tanto, pasándole como índice 3, para que sean, recuerda que empiezan 0, 0, 1, 2 y 3, estos párrafos no aparecería el enlace y empezaría a aparecer a partir del próximo. Vamos a hacerlo muy sencillo en el código. Aquí es donde tenemos el selector y simplemente lo que tenemos que hacer es indicar, recuerda como hacíamos con equal, por ejemplo, gt, y como decíamos vamos a poner por ejemplo 3. Con ese cambio, observa como ahora en los primeros párrafos no aparece, en los 4 primeros, en los que tienen índice 0, 1, 2 y 3, y a partir del siguiente, como vemos, sí aparece, que son los que es necesario pulsar para que nos lleve arriba. Así que por lo tanto vemos otro modo de manipular el DOM, en este caso incluso el propio contenido de la página, mediante el uso de jQuery. De momento este video tutorial vamos a dejarlo aquí, aunque ya dije que son varios que vamos a dedicar a la manipulación del DOM, así que en el próximo seguiremos viendo temas relacionados con este mismo bloque. De momento nada más, os habló Jesús Conde una vez más, nos vemos.